La primera lucha que tenemos es el ego, porque el ego es lo que no te permite alcanzar a los demás y tampoco ser alcanzado. No voy a ser capaz de mostrarme vulnerable, no voy a ser capaz de mostrarme tal y como soy. ¿Cómo podemos reconocer si es que estamos teniendo un problema con el ego? Bienvenidos al podcast El Camino del Guerrero. Mi nombre es Eric Jiménez y esta es la comunidad donde hablamos de ti, de mí, del comportamiento humano en general, a través de un espíritu incorruptible. Queremos conocer lo que nuestros ojos no ven y nuestra alma no entendió. Hoy hablaremos sobre el ego y las suposiciones. Bienvenidos, este es el primer episodio del Camino del Guerrero y estoy muy emocionado, ¿saben? Porque este ha sido un proceso un poco largo para poder hacer de esto una realidad, ¿no? De realmente estar aquí sentado grabando todo esto. Honestamente, fue mucho más difícil de lo que creí. El hecho de grabarse uno mismo, de hacer un set. En realidad todo esto está pasando en mi habitación, pero igual fue colocar las cosas de una manera en la que creo que ya del final es un desarrollo, ¿no? El set actual se va a ver después mejor y demás. Y para los que no me están viendo, los que están tal vez solo escuchándome, deberían saber que en YouTube me pueden ver. Y todo esto ha sido para mí un reto en realidad. Pero estoy muy feliz de estar aquí, estoy muy feliz de que este sea el primer episodio. Es un gran comienzo, diría yo. Y para quienes no saben, El Camino del Guerrero es un podcast en el que hablamos sobre el comportamiento humano y cómo estamos sincronizados dentro de nuestro ecosistema, de cuerpo, alma y espíritu, para desarrollar nuestro verdadero potencial humano a través de un espíritu incorruptible. Creo que es como algo muy largo, ¿no? Pero en sí, si desean, pueden quedarse con la parte del potencial humano. Y siendo este el primer tema, hay algo que quiero hablar y es sobre algo que me he estado dando cuenta mucho. Bueno, más bien dicho, creo que es algo de lo que todos estamos conscientes que ha estado sucediendo en la cuarentena. Y hoy quiero dar mi perspectiva, hoy quiero dar mi cosmovisión de las cosas que he notado durante este tiempo y algunas cosas que podríamos tomar en cuenta para poder ver este problema de una mejor manera, para ver esto como algo que puede ser llevadero, ¿sí? Con simplemente cosas que yo he notado en este tiempo y creo que pueden ser de mucha utilidad. Así que hoy quiero hablar sobre la conciencia espiritual en nuestra sociedad. No sé si ustedes se han dado cuenta, bueno, creo que todos nos hemos dado cuenta de que al momento de que algo se nos cae o estamos con nuestro celular en las manos y boom, de repente algo pasa, tenemos movimientos que no están premeditados. Hacemos cosas que ni siquiera sabíamos que éramos capaces de hacer, como literalmente descuartizarnos para que nuestro teléfono no se caiga o estirar nuestro brazo por detrás de una manera en que, wow, ni siquiera sabíamos que éramos tan flexibles y demás. Y esos son reflejos. Son movimientos que tiene nuestro cuerpo que en sí no nos los está preguntando. No son decisiones que tomamos. No es, tu cuerpo no te dice, no tienes tanto tiempo, ¿no? Como para darte opción A, B y C y saber qué hacer. Simplemente lo haces. Es algo inconsciente. Y yo pienso que así como tenemos movimientos físicos inconscientes, también tenemos, de alguna manera, una búsqueda interior. Hay algo que hace nuestro ser, nuestro cerebro cuando estamos viviendo crisis emocionales también. Y muchas de esas cosas son inconscientes. Hay miles de pensamientos que pasan en nuestra mente por cada minuto. Y muchos de ellos no están siendo analizados. Simplemente son como cosas que pasan a gran velocidad y no sabemos ni de qué se trata. Entonces, no sé si es que ustedes alguna vez han oído de la dieta keto. La dieta keto consiste en prácticamente comer casi de todo menos carbohidratos. Entonces puedes comer mucha carne, puedes comer muchos productos que tal vez contengan grasa, pero no carbohidratos. Entonces lo que hace tu cuerpo es buscar su gasolina, es buscar su alimento en sí para que tengas energía de otra cosa que no son los carbohidratos. Entonces, ¿qué hace tu cuerpo? Va a consumir tus grasas. Eso produce que tengas un bajo nivel de carbohidratos y un bajo nivel de grasas. Y
De esa misma manera muchas veces nuestro cuerpo reacciona. Es como algo que hace para sobrevivir. Y nuestro subconsciente también hace muchas cosas cuando tú estás sufriendo y no entiendes el por qué. Es como una búsqueda de respuestas en nuestro interior que nos permite explorar áreas que eran desconocidas. Imagínate que es algo así como una aventura, ¿no? Es como coger, no sé, tus emociones cogen una maletita y se van a buscar en toda tu cabeza, en todas tus emociones para tratar de buscar una respuesta. Y en ese momento de salir de tu zona de confort emocionalmente, te empiezas a notar muchas cosas, ¿no? Empiezas a vivir cosas, a sentir cosas, a comprender cosas, a entender cosas que antes no. Es de alguna manera un nuevo nivel de conciencia. Y esto sucede cuando sentimos presión a tomar decisiones difíciles. Nos lleva a un estado de conciencia emocional, lo cual es parte del nuevo normal. ¿Y qué quiero decir con esto del nuevo normal? Creo que todos hemos escuchado esta frase: estamos viviendo el nuevo normal, las cosas no van a ser como antes, no esperes que cuando salgas de vuelta a las calles las cosas vayan a ser igual. No, porque este es el nuevo normal, este es el nuevo normal. Y en realidad creo que es así, creo que estamos viviendo un nuevo normal. Y lo difícil en esto es que el nuevo normal corre muy rápido. El nuevo normal tiene un fisicazo. El nuevo normal es muy difícil de alcanzar. No todas las personas estaban preparadas, no habían estado entrenando emocionalmente, ni mentalmente, ni siquiera económicamente, como para poder hacerle carrera o resistirle al nuevo normal. Han sido tiempos muy difíciles. Han sido tiempos en los que todos hemos aprendido a hacer tal vez un segundo oficio. Todos hemos aprendido algo más sobre nuestras familias, o si es que vives solo de ti mismo que no sabías en sí. Ha sido un tiempo de redescubrirse, no de reinventarse. Y de alguna manera, esto es lo que pasa, como decíamos, cuando te toca tomar decisiones difíciles. Y no sé, yo creo que esto ha pasado bastante, sobre todo el target en sí de Sudamérica. Bueno, muchas veces puede ser muy similar para la clase de publicidad que te va a bombardear en redes sociales en sí. Y yo creo que todos hemos recibido publicidad de Mindvalley y de Gaia. Para los que no saben, Gaia es conocido como el Netflix de la espiritualidad. Y Mindvalley es conocido como el YouTube de cursos de superación personal, de sanación, igual, de sanación de tu alma, sanación espiritual y demás. Y todo esto ha sido premeditado. No es que ellos simplemente dijeron, bueno, hay que sacar nuestros cursos de esta temática en sí y es hora de hacerlo. No, o sea, detrás de cada campaña de marketing hay una estrategia. Y yo pienso que todas estas plataformas, no quiero centrarme solo en estas dos, sino en general, creo que hemos visto muchos cursos de emprendimiento y demás, sabían que se venía esta crisis. Sabían que al momento de que toda la humanidad esté metida en un proceso de decisiones difíciles de tomar, iba a haber crisis existenciales, iba a haber crisis emocionales, iba a ser muy necesario que la gente se vuelva a encontrar. Y cuando tienes una crisis emocional, cuando estás realmente sufriendo, cuando creo que muchos hemos vivido depresiones muy fuertes, cuando estás en ese estado, estás abierto a cosas que antes no. Estás abierto a experimentar cosas que tal vez cuando no estabas sufriendo, cuando no estabas mal, estabas totalmente cerrado, estabas totalmente bloqueado a creer que algo así era posible. Así que la gente está abierta a probar nuevas cosas. Y yo creo que sobre todo, todas estas plataformas analizaron esto de una manera en la cual yo le llamo, no es ningún término en realidad de psicología ni nada, pero yo le llamo es la anestesia social. A falta de anestesia social, estas plataformas aprovecharon para meterse en el medio. ¿Y qué es la anestesia social? Hay algo que escribí. Las distracciones anestesian nuestro dolor interior. El ruido de la ciudad ayuda a que no escuches los gritos de tu alma. Y el escapar de casa a veces te hace creer que los problemas se quedan ahí adentro. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que para muchas personas, la única anestesia que tenían de tal vez toda
la depresión que vivían o tal vez situaciones duras personales que tenían en sí, era su trabajo. Que para muchas personas el propósito de la vida era la rutina que antes tenían. Que para muchas personas, jóvenes y demás, de lo que se trataba en general la vida, era de sus amigos en sí. Y cuando les quitaron todo lo que valoraban, porque literalmente pasó eso, les quitaron todo, les quitaron el suelo donde pisaban, se quedaron flotando, se quedaron perdidos. Y si es que tu identidad y todo, yo creo que tu corazón está donde están tus prioridades, ¿no? Y si es que esas eran tus prioridades, si es que eso era todo lo que tenías en sí, te quedaste en la nada. Y empiezas a dudar de ti mismo, empiezas a preguntarte una vez más quién soy, para qué estoy aquí, qué puedo hacer para arreglar este problema y demás. Y sufres mucho. Entonces, esto nos lleva a un punto de enfrentamiento del cual no podemos escapar. Yo creo que todos hemos visto últimamente en los medios cómo hemos sido bombardeados igual de noticias de que la gente se está divorciando más, de que hay menos bebés, de que hay más maltrato dentro de los hogares, más violencia doméstica y más gente suicidándose. Según un artículo que leí antes de ayer, me parece en el Psychology Today, ellos hablan sobre esto, hablan de la manera en cómo la gente en Carolina del Norte hay más gente muerta en este tiempo en Carolina del Norte por suicidios que por el mismísimo COVID-19. Y sí, ya viendo luego las estadísticas y demás, sobre todo en Sudamérica, hay gente que se está divorciando muchísimo. Hay menos bebés y hay muchísima violencia doméstica. Si bien Sudamérica es uno de los continentes en los que aún hay muchos índices de machismo, de violencia doméstica, lastimosamente en todo este tiempo ha aumentado muchísimo. Y para ejemplificar un poco esto, porque creo que este es un momento muy estratégico, quiero preguntarles si es que ustedes realmente saben a quién se están enfrentando. Porque cuando tenemos un problema usualmente estamos pensando en ¿por qué se dio el problema y qué puedo hacer para resolverlo? Pero lastimosamente las personas tendemos a suponer quién es el culpable. No nos gusta esperar, no nos gusta en serio esperar a saber cuál es como que el esquema completo en sí, sino que nos gusta buscar culpables. Y eso es algo que no nos lo preguntamos, ¿no? Como no tenemos el mismo razonamiento para decir como quiero resolver el problema, ¿cómo puedo? No, simplemente pum, un culpable y ya, se acabó. Y no sé, yo creo que a todos nos ha pasado que nos despertamos y simplemente estamos de mal humor. Ayer fue un día perfecto, parece que hoy el día va a estar genial igual, pero igual nos despertamos de mal humor. Y todos se dan cuenta que estás de mal humor, todos se dan cuenta que deben tener cuidado contigo porque cualquier cosa que hagan esas personas, tú vas a buscar un culpable para derramar toda esa ira que tienes adentro. Entonces, las personas siempre estamos buscando una persona en sí, pero nunca o casi nunca pensamos que posiblemente no hay un culpable, no hay una persona detrás de esto, sino más bien un sentimiento. Más bien una actitud. Más bien algo que no has resuelto desde tu niñez. Más bien algo que no tenga que ver con lo humano. ¿Y a qué me voy con esto? Hoy, yo creo que esto tal vez es un poco extenso, pero hoy me quiero centrar en las suposiciones. Las suposiciones son una de las cosas más peligrosas a las que tú te puedes enfrentar. ¿Por qué? Porque son capaces de destruir tu familia. Son capaces de destruir tu vida laboral. Son capaces de quitarte la vida. Son capaces de quitarte tu propósito. Y las suposiciones nos llevan al juicio de nuestros semejantes. ¿Por qué? Porque lastimosamente la narrativa de muchos de nosotros siempre es negativa. Entonces, es como, para mí a veces cuando yo tengo suposiciones, yo me imagino que son como el cuadro del rompecabezas, donde tú simplemente estás buscando culpables, cualquier cosa, ¿no? No te importa que se arme como que la foto del rompecabezas en sí, no te importa
que tu rompecabezas sea de lo que sea, de un carrito, de un tren, no importa. Aquí está uno del Rey León, aquí está uno de cualquier cosa, no sé, de Shrek, y acá está uno de un carro. Entonces lo único que vas a hacer vos es mezclar todo con tal que te quedan las piezas. No te importa que tenga sentido, lo único que quieres es que de alguna manera tu suposición se haga un hecho. Calce todo en la historia que tú te estás inventando. Entonces, hay algo aquí. Y es que la narrativa te dará una perspectiva. En sí, la narrativa que tú tengas de la vida te va a dar tu perspectiva. Y tu perspectiva va a ser la gasolina muchas veces para que la vivas, o el veneno para que te mueras. Entonces, qué importante es cuidar la manera en cómo tenemos nuestra narrativa. Está comprobado que preferimos la información negativa. Eso es, en serio, eso es comprobado, no por mis estudios, sino ahorita no los puedo dar en sí las personas que dijeron eso, pero está comprobado. Si quieren ustedes pueden buscarlo y demás. Entonces los medios están conscientes de esto. Los medios saben que a las personas les gustan más las narrativas negativas, sobre todo los medios de comunicación. Yo estudié comunicación social, entonces sé de lo que les estoy hablando. Me dieron una clase únicamente la manera psicológica en cómo las personas les gusta consumir su contenido. Entonces preferimos las narrativas negativas en sí. Y la mayoría de medios, como están conscientes de esto, lo usan como una estrategia. Lo usan de una manera en la que esto pueda ayudarles a monetizar más. ¿Y cómo va a pasar esto? ¿Cómo puede ayudarle esto al algoritmo? Dándote lo que quieres. No sé si es que ustedes se han fijado, pero en todo esto que pasó con la muerte de Floyd, de una persona negra en Estados Unidos, esto causó muchas revueltas. Y todo, desde que sucedió esto hasta ahora, la mayoría de noticias que he visto, tanto en Instagram, en Facebook, en redes sociales, en cadenas nacionales y demás, son negativas. Pero si es que yo luego me puse a buscar más y más y más información, y todo lo que ha pasado después de esto, honestamente diría que son más cosas positivas. No me refiero en sí a la muerte de esta persona ni nada, sino más bien a las acciones que la gente tomó después de esto. Entonces, ¿por qué no pasan este tipo de noticias si son tan importantes también? Porque no acompañan, no van de la mano, no son paralelas a la perspectiva ni a la narrativa de los medios de comunicación. Entonces, yo creo que a veces las personas tenemos un morbo disfrazado de interés colectivo. Tenemos un morbo disfrazado de responsabilidad social. Y es que, queramos o no queramos aceptarlo, muchas veces nos gusta ver más lo malo que lo bueno en las personas, porque de alguna manera nos sentimos menos amenazados. Nos gusta como que analizar a las personas de pies a cabeza, no solo físicamente, sino su personalidad, para saber qué es lo malo que ellos podrían tener y qué es lo malo que le podrían traer a nuestra vida. Entonces hacemos un análisis más sobre las cosas negativas que las cosas positivas. Hay una estadística que dice que las personas, que para que algo malo que hizo una persona sea como que perdonado, debería ser 8 cosas buenas. Imagínense, un error te equivale a 8 aciertos. Es así. Entonces, ¿qué quiero decirles con todo esto? Quiero decirles que deberíamos dejar de consumir medios de comunicación, que deberíamos dejar de ver las noticias. No. Mi punto aquí es que deberíamos estar conscientes de que somos más propensos a las suposiciones negativas que a los pensamientos positivos. Entonces, es algo con lo que debemos luchar diariamente. Porque dentro de este nuevo normal, no quisiera que ustedes, a toda esta nueva etapa que estamos a punto de entrar, a todo este nuevo ritmo de vida que vamos a tener y demás, no quisiera que entren pensando que esto también es parte del nuevo normal. No quisiera que ustedes ni que yo entremos pensando
que deberíamos normalizar los pensamientos negativos, que deberíamos normalizar la mala autoestima, que deberíamos normalizar que el primer sentimiento que aflora de nosotros casi siempre es negativo, que el primer pensamiento que tenemos de nosotros mismos o de los demás o de los planes que tenemos casi siempre son negativos. Entonces, esto no es normal. Aunque muchas veces nos han dicho que esto es lo que debería pasar, que es normal, no es normal, no es algo que nos va a ayudar. Más bien es algo con lo que debemos batallar constantemente. Es algo de lo que debemos estar pendientes, porque hay gente que pelea con esto diariamente, hay gente que pelea esto de vez en cuando, hay gente que simplemente tiene estos pensamientos cuando están pasando por un problema en sí. Pero lastimosamente esto en algún momento podemos decir como, bueno, es normal, ¿no? Con esto puedo pelear hoy. Pero si es que dejamos que esa normalidad con la que queremos tratar este problema sea parte de nosotros, en algún momento nos va a ganar. En algún momento estas suposiciones nos van a llevar a lo que dijimos anteriormente. Puede sonar muy exagerado, pero en serio, las suposiciones son capaces de hacerte perder tu familia. Son capaces de hacerte perder tu trabajo. Son capaces de hacerte perder tantas cosas que Dios tiene para tu vida que vas a perder tu propósito, vas a perder tu llamado en sí. Y esa es una de las razones del por qué para mí este podcast se llama El Camino del Guerrero. Para mí el camino del guerrero no es la lucha contra las personas. Es la lucha, bueno, en este caso quiero hablar por lo que estamos hablando de las suposiciones. Es una de las luchas que tiene el camino del guerrero, es luchar contra nosotros mismos. Es luchar contra nuestra autoestima. Es luchar contra esas voces que muchas veces te están diciendo que tú no eres capaz. Y aunque yo considero que todos somos llamados a ser guerreros, es una lástima que no todas las personas quieran serlo. Es una lástima que no todas las personas quieran dar ese paso, porque sí, es incómodo, sí, es un proceso, pero en realidad vale la pena. Porque este es el proceso que nosotros tenemos para nuestra libertad. En la primera parte de este podcast, en el video introductorio que yo hice y demás para explicar un poco en una pequeña pastilla sobre de qué tratamos aquí y demás, empiezo diciendo que el proceso de autenticidad, el proceso de encontrarnos a nosotros mismos, el proceso de tener una liberación, nunca fue un acto pasivo y que nunca lo será, porque esto es un acto activo, esto es algo del día a día, esto es una lucha personal muchas veces y vas a necesitar gente que te acompañe. Y aquí quiero tocar mucho el ego, porque antes, en serio, si es que tú quieres decir darle lucha a todo esto y imaginémonos ya que nuestras actividades del día a día son esta lucha. Antes de que tú salgas de la cama, la primera cosa con la que deberías batallar siempre para empezar tu día de conciencia personal y demás es tu ego. El ego es la primera batalla con la que nos encontramos para poder explorar áreas de nosotros, para poder reconocer que tenemos un espíritu incorruptible, para poder reconocer que tenemos un propósito, para poder reconocer que necesitamos ayuda de los demás. La primera lucha que tenemos es el ego, porque el ego es lo que no te permite alcanzar a los demás y tampoco ser alcanzado. El ego muchas veces representa toda esa barrera que tienes a tu alrededor que te separa, te arranca de tu propósito, te arranca de tu sociedad y te pone en un lugar aparte. ¿Y cómo podemos reconocer si es que estamos teniendo un problema con el ego? ¿Tienes miedo a preguntar para no quedar como un idiota? ¿Tienes miedo a experimentar? ¿A cambiar tus prioridades? ¿A aceptar que estás equivocado? ¿A reconocer que necesitas de los demás? ¿A seguir a otros? Entre más cosas. El ego, entonces, con todos estos ejemplos podemos ver, o sea, si te sentiste identificado con uno de ellos, posiblemente estás batallando con el ego. No te deberías sentir solo. Yo batallo con el ego constantemente y no me avergüenza reconocerlo, porque creo que es algo que muchas veces a las personas nos ataca, pero debemos estar conscientes de eso. Debemos reconocerlo
y saber que necesitamos ayuda, saber que necesitamos de gente que constantemente esté pendiente de nosotros para ver cómo nos vamos sintiendo en este proceso. Y para mí esto ha sido una de las luchas más duras en mi vida personal. ¿Por qué es tan importante? Porque si es que dejo que el ego me gane, no voy a ser capaz de mostrarme vulnerable. No voy a ser capaz de mostrarme tal y como soy. Actualmente no tengo una familia ni nada por el estilo, pero cuando la tenga, ni siquiera me voy a poder mostrar cómo yo soy con mi esposa. Quién realmente soy con mis hijos. Y no pensemos del futuro, pensemos del presente. El problema del ego es que ni siquiera te permite ser vos mismo con tus hermanos o con tu familia. Imagínate si no eres capaz de ser vos mismo con este círculo tan pequeño. ¿Cómo quieres mostrarte al mundo? Y es que el ego muchas veces te quiere presionar a ser la versión perfecta de vos misma. No quién eres tú. Yo escribí aquí algo. No puedes ser quien realmente eres porque quieres ser una versión perfecta de ti mismo. Y si la perfección y el mejoramiento en nuestras actividades es un proceso, el ego lo único que va a hacer es disfrazar todo el proceso que tienes que vivir actualmente para disfrazarlo y hacer pensar a las personas que ya lo superaste, hacer pensar a las personas que ya estás del otro lado. Pero ni siquiera empezaste el proceso, entonces lo único que vas a vivir es una vida de apariencias. Y nuestro propósito está conectado a nuestro círculo de influencia. Tú eres bendecido para bendecir. Tú tienes un propósito porque es parte de la vida de los demás. Lo que antes decía que el ego no te permite ser alcanzado es porque el ego no va a evitar muchas veces que realmente te des cuenta cuando tú necesitas ayuda. Y tampoco te va a dejar que alcances a las personas. Porque los demás también te necesitan. Pero es muy difícil en realidad acercarse a una persona egocentrista. Es muy difícil creer que alguien que solo piensa en sí mismo en primer lugar y que se alaba a sí mismo va a pensar en mi problema con importancia. Va a pensar que yo soy alguien que es relevante para ser escuchado y demás. Entonces, el ego pone en riesgo tu propósito en la tierra. Y creo que lo más importante sobre el ego es que es una de las raíces para vivir siendo esclavo de un espíritu religioso. Cada vez que te sientas atacado o inseguro, inconscientemente vas a buscar la manera de defenderte. Te llevará a colocarte en una situación arrogante y en que tú eres la víctima, tú eres el juez y tú eres el abogado. La religión más peligrosa lleva tu nombre y apellido. El ego, hasta cierto punto, si es que llega si llega al nivel en que tú te alabes a ti mismo por todas esas inseguridades que tienes en ti y por esa razón tú prefieres ponerte en primer lugar antes que los demás y llegar a tener una propia alabanza a ti mismo, te hace un dios de tu propio juego. Y si bien sabemos que desde la perspectiva y la cosmovisión latinoamericana la religión es muy peligrosa, la religión en realidad es algo que ha causado mucha pobreza. El ego causa pobreza espiritual. Así como cuando tú te alabas en sí, causa, como decíamos, pobreza espiritual. En la sociedad, la religión también incluso es uno de los causantes de la pobreza económica. Es uno de los causantes de... ¿Por qué? ¿Por qué de la pobreza económica? Porque el ego, la religión, desde nuestra perspectiva latinoamericana, cierra tu mente, tu autonomía, tu propósito. Te cierra a las puertas de que seas una persona libre. Y un ejemplo de esto es la manera en cómo a nivel global las personas dicen, bueno, porque en los países más religiosos, los países donde más creen en un Dios que les va a salvar, en un Dios que les va a dar, que les va a proveer y demás, porque son los países donde más hay pobreza. Podemos ver en muchos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, en India o en Sudamérica o en muchos países orientales, en cómo vemos una pobreza tan grande, aún siendo países que creen tanto en que va a haber un ser sobrenatural
a salvarles, pero lastimosamente lo que Dios quiere es una relación, no una religión. Yo creo que Dios odia el concepto de religión que nosotros llevamos, pero ama el concepto de que seamos personas que se relacionan con Él constantemente. La religión trae pobreza, como decíamos. La religión muchas veces es ese claustro. ¿Saben? La gente cuando piensa en esto, solo piensen en esto. Cierren sus ojos, si pueden, y solo piensen, ¿qué viene a su mente cuando escuchan la palabra religión? Para muchas personas viene un claustro físico y un líder déspota que está enfrente de algo tratando mal a las personas y simplemente dándoles órdenes y diciéndoles quién deben ser en vez de ser ellos mismos. Muchas veces es así. Pero yo pienso que todo este proceso empieza en nosotros mismos y empieza con el ego. Porque el ego te mete en un claustro, te enfrasca en un mundo en el que tú sabes todas las respuestas, en el que tu razón, tú siempre tienes la razón, en el que tú siempre sabes cómo resolver los problemas y no te abres a los demás. Estás viviendo un legalismo muy grande contigo mismo y te hace de alguna manera, como decíamos antes, el juez, el abogado, la víctima y todo. Y aquí, para terminar, simplemente escribí algo, y es la importancia de lidiar con el orgullo y las suposiciones para poder encontrarnos con nuestro Creador. Creo que es muy importante que lidiemos. Hablé sobre las suposiciones, hablé sobre el ego, porque son dos cosas que muchas veces nos van a hacer vivir en una religión imaginaria. Nos van a hacer vivir, o más bien dicho, una religión que es real para nosotros mismos. Es algo que te encierra, es algo que no te va a permitir ser libre en este nuevo normal. Y lo único que quiero dejarte en sí a ti es que medites en esto, porque Dios quiere encontrarse contigo de una manera relacional, no de una manera, no mediante una religión, no mediante un tercero, sino contigo, conmigo. Y ese es el verdadero potencial humano que podemos llegar a tener mediante el espíritu incorruptible que Él nos ha dado. Esto fue El Camino del Guerrero. Este fue nuestro primer episodio. Espero que lo hayan disfrutado muchísimo y nos veremos pronto. Gracias por escuchar el podcast El Camino del Guerrero. Recuerda que puedes seguirme en Instagram, Facebook y Twitter como Eric Jiménez-, y que puedes escucharlo en Apple Podcasts, Spotify y verlo en YouTube. Nos vemos la siguiente semana.